Fíjese que justamente esta es una de las cosas que siempre se ha cuestionado. ¿Qué tan eficientes son las evaluaciones a distancia cuando sabemos que realmente no hay un feedback directo, tanto con los alumnos como con los padres de familia, ¿no? Aquellos que tienen la oportunidad de estar conectados a través de internet, bueno, es más fácil que puedan tener ese tipo de comunicación, pero los que no, es ahí en donde cabe la duda. ¿Por qué? Porque llegada la pandemia, pues como es bien sabido, se convirtió en un año totalmente atípico, el 2020, el más atípico probablemente que haya tenido el sistema educativo, pero que además ha terminado por acelerar los cambios de la continuidad al servicio educativo. Pero aquí la pregunta es, ¿realmente se ha dado prioridad a cuestiones como la conectividad, a las mejoras de la infraestructura, que van a ser claves ahora para un regreso a clases? Vamos a profundizar en este tema. Le agradezco como siempre a Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey e investigador de México Evalúa, que nos acompaña en este inicio de año. Querido Marco, ¿cómo estás? Feliz 2021. Hola Magda, antes que nada, muchas gracias como siempre por el espacio, que sea un año de mucha salud para ti, para tu equipo, para las personas que nos acompañan a través de las emisiones de tu programa. Pues mira, expectante, estamos a 6 días de que reinicie las clases y pues sí hay todavía una serie de pendientes importantes que me parece fundamental comentar. Por un lado, el día de ayer la autoridad dio a conocer a través de un comunicado de prensa los resultados de un sondeo que se levantó, según lo que dicen, entre 300,000 docentes a lo largo del país a través del Consejo Técnico Escolar. Eso dice el comunicado. Pero no sabemos, cómo fue el instrumento, si realmente es una encuesta, porque aquí la distinción tiene que ser importante para quienes nos están escuchando. No es lo mismo poner un instrumento en el Internet y que la gente responda sin que haya una representatividad estadística, como hacer una selección de todas las escuelas para decir, ok, si vamos a entrevistar a docentes, a padres de familia y alumnos, ¿cómo le vamos a hacer para escoger dentro de las miles de escuelas que hay una muestra que sea representativa del universo global que tiene el país? Y en ese sentido, sí lamento, ¿Qué como bien resultados dice arrojaba este sondeo, Marco? es que justo como Marco, ¿qué decía tu resultados reportero, arrojaba este sondeo que hicieron? como decía tu Ajá. reportero, una de las cosas que aquí sí yo me parece fundamental es que no sabemos cómo se levantó, no sabemos si son representativos. Supuestamente la gran mayoría, más del 80% de los docentes, aprueba la estrategia de aprende en casa y solo el 30% dice que se tiene que hacer cambios a las transmisiones que se están haciendo por televisión. Con franqueza, los números son profundamente optimistas. ¿Y por qué lo digo así? Hace unos meses, hace un par de meses para ser exactos, tuvimos una conversación tú y yo sobre una encuesta, ahí sí encuesta con representatividad estadística a nivel nacional, entre papás y mamás de escuelas públicas de educación básica en el país. Esa encuesta la hicimos entre el TEC de Monterrey y el periódico Reforma. Ahí los papás, las mamás, el 70% nos reportaban que no les gustan las clases a sus hijos, ¿ok? 70%. Pero según la SEP nos dice que solo el 30% de los docentes ven algo que mejorar. Si nosotros estamos terminando un informe de dar seguimiento a cómo han sido las clases, tanto en la primera etapa de Aprende en Casa como ahora en la segunda etapa. Y sí podemos reconocer que ha habido un esfuerzo para mejorar, no todo está mal. Sí está muy bien que se hayan incorporado a docentes para tratar de explicar con mayor cadencia en las clases, dar una introducción de qué es lo que son los aprendizajes que se esperan en los siguientes 20 minutos, que es en promedio lo que dura una transmisión de televisión de estas clases que se están haciendo. Hay un personaje que ha estado, un títere que recuerda a los niños, a los jóvenes, la importancia, por ejemplo, de las medidas de la sana distancia, de lavar las manos. Son esas cosas que sin duda alguna se ve un esfuerzo mayor respecto a la parte anterior. Pero aceptando que esa parte ha mejorado, hay muchísimo, muchísimo que mejorar, y aquí sí es donde, perdón, es molesto
la falta de autocrítica de la autoridad. O sea, cuando, por ejemplo, ellos dicen, el secretario dio un examen a un secretario de Educación, Esteban Moctezuma, hace unos días dio un mensaje de bienvenida de inicio del año a los docentes. Y él dice, sin mostrarnos ninguna evidencia al respecto, que sus estudios, quién sabe dónde están, porque no están en la página de internet, dicen que la gran mayoría de los docentes ha tenido contacto con los alumnos, lo cual contrasta con la propia Secretaría de Educación Pública, que hace unos meses reconoció que debido a que hay un número importante de alumnos con los que no se ha tenido contacto, por lo tanto, se tiene que establecer un mecanismo especial para la evaluación, y en este universo de alumnos con los que no se ha tenido contacto, hasta ahorita se tiene que dejar en blanco, y estableciendo que no se ha tenido contacto con ellos, su evaluación respectiva en el primer trimestre del año. Entonces, sí creo, Magda, con franqueza, hay un montón de retos que vienen por delante para el sistema educativo, y las afectaciones sí son muy severas. Pero si no somos autocríticos y realistas por parte de la autoridad, y no solamente la autoridad federal, sino también de los estados, va a ser muy difícil que enfrentemos estos retos. Dime una cosa, Marco, porque de pronto parecería que, híjole, que verdaderamente no se ha dado prioridad al tema educativo. ¿Y por qué te lo comento? Porque justamente hoy, haciendo preparativos justamente para esta charla contigo, me daba cuenta que, por ejemplo, en Colombia crearon un fondo solidario para la educación que dispuso de recursos importantes para poder beneficiar a las familias, para poder pagar las matrículas, dices algo así como una especie de becas, para ayudarles incluso con este asunto de la conectividad y demás. Y bueno, queda perfectamente bien claro incluso este plan de alternancia que tienen ahora para el 2021, en donde ya incorporan las nuevas tecnologías, ya incorporan clases a la distancia en estos planes mixtos, pero de pronto parecería que aquí en nuestro país estamos un tanto rezagados en ese asunto, ¿no? Sumado al rezago educativo que ya de por sí nos estás mencionando. Hoy veíamos también en la conferencia matutina el presidente decir, bueno, pues es que ya hay que ponerse las pilas, ¿no? En Chiapas y en Campeche para el regreso a clases, pero ¿cómo hacerlo si realmente no hay un plan estipulado? Mira, Magda, qué bueno que mencionas el caso de Colombia, porque a veces nos vemos como sociedad solo en el ombligo, y cuando dejamos de ver lo que está pasando en países similares, con niveles similares de desarrollo, uno puede contrastar cuando la educación es más prioritaria y cuando la educación en nuestro país es solo prioritaria en el discurso, como eslogan, pero le recortan el presupuesto y no hacen justo lo que está haciendo Colombia, lo que está haciendo Uruguay, lo que está haciendo incluso Argentina y Chile, para facilitar el contacto de los docentes con sus alumnas, con sus alumnos. Una de esas de la forma de facilitar ha sido lograr acuerdos y fondos especiales para pagar un número de datos suficientes, gratuitos a los docentes, para facilitar el contacto a través del celular con sus alumnos. En México, hace 5 meses, en una mañanera, el secretario de Educación dijo que estaban a punto de tener un acuerdo con las principales operadoras de celular para precisamente hacer esto mismo. Pasa el tiempo y ese acuerdo no ha llegado. Si tú no tienes contacto con tus docentes, si tú como alumno, cuando estás viendo la lección de la tele, y hay cosas que inevitablemente no te van a quedar claras a la primera, ¿a quién le preguntas si es muy difícil tener contacto con tu maestra, con tu maestro, dado que no hay un apoyo de esta conectividad? No se nos olvide que en el 45% de las familias en México, debido a la situación económica, no están teniendo la oportunidad que tenemos tú y yo de estar comunicados en estos momentos a través del Internet, y que por lo tanto su opción educativa de continuidad sí es la televisión educativa. Entonces, por un lado, se tiene que mejorar la calidad de los programas, se está avanzando en eso, todavía hay cosas que mejorar, pero se está avanzando en eso, pero es fundamental lograr los recursos para poder tener una retroalimentación, un contacto con los docentes. Ahí tenemos cero avance. Y tanto en el año pasado como para el presupuesto de este año, el señor presidente ordenó recortes presupuestales, no fondos adicionales, recortes al sistema educativo en el momento que tenemos una emergencia. Y hasta ahorita esta situación le ha salido francamente muy barata,
porque tampoco, y hay que ser autocríticos como sociedad, no hemos sabido exigir nuestro derecho, que no es una dádiva, es nuestro derecho a la educación. No basta con poner en la Constitución las promesas de la educación gratuita y demás, si no hay forma de hacerlo. Ayer el presidente, cuando criticaba las universidades públicas y decía que debería haber más espacios para los jóvenes, lo que no dijo es que en la reforma constitucional de 2019 que su partido impulsó, se estableció la obligación de tener un fondo de gratuidad para precisamente la educación superior. Nada más que para ese fondo, para este año, el gobierno federal destinó 0 pesos, 0. Entonces, está muy padre levantarse todas las mañanas y decir ocurrencias y estar prometiendo, en este caso, oportunidades educativas, y no decir la verdad completa de cómo no hay recursos para poder, en el caso de las universidades públicas, abrir las puertas, precisamente, tener más espacios para los jóvenes. Y que sabes qué, Marco, que en este sentido yo creo que nos lleva realmente a pensar a otra problemática que se puede derivar, y para que podamos concluir, Marco, a raíz de esta deserción que ya se está viendo surge una problemática más, ¿no? Y eso es el trabajo infantil, que ya nada más le queda como opción a los chavos. ¿Por qué? Porque de pronto ya no tienen la posibilidad de continuar con sus clases a distancia, seguramente tampoco tendrán la posibilidad de regresar a las aulas, y sí vemos un incremento también en estas cifras, sí vemos el incremento de casos, de historias en donde los niños tienen que optar por trabajar, porque si no lo hacen, definitivamente su familia no come. Hoy estamos en enero y la autoridad no nos ha dado reporte de la estadística que ellos tienen que levantar en cada una de las escuelas. Lo pueden hacer a la distancia, de hecho lo han estado haciendo a la distancia, para saber el tamaño del abandono escolar en los distintos niveles educativos en los distintos estados. Estamos en ese sentido navegando a ciegas. Y lo que tenemos que entender como sociedad es que trayectorias educativas truncas para las niñas, para los niños, para los jóvenes, significan futuros sombríos para ellos. Porque cuando tú no tienes una educación completa, no te puedes integrar de manera exitosa al mundo laboral. Y entonces genera un círculo terrible, pernicioso de pobreza, porque si tú no puedes integrarte adecuadamente a la sociedad para tener un mejor trabajo, porque tu educación te permite la libertad de tener más creatividad, más productividad y demás, lo que termina pasando es que tú tampoco le puedes dar mejores oportunidades en el futuro cuando creces a tus hijos, y crean estos círculos perversos de pobreza. Por eso es tan importante poner atención a la educación, porque si hay una política social que es realmente la que puede ayudar a la movilidad social y atender el problema tanto de la pobreza como de la desigualdad, es la educación. Pero si tú, en medio de una emergencia como es la pandemia, terminas recortando el presupuesto a la educación, solo exhibes, insisto, que está muy padre en el eslogan y en la ocurrencia mañanera, decir que la educación es una prioridad y que los ataques son del PRIAN y de los conservadores, pero en los hechos eso no deja detrás que tú le estás cortando el presupuesto a la educación. Creo que le das al clavo, Marco. Es bien distinto el optar por un discurso al optar por los hechos, y es justamente ahí en donde caemos en estas tremendas contradicciones y nos topamos con pared, ¿no? Con la realidad a la que nos estamos enfrentando. Querido Marco, muchísimas gracias por esta charla. Como siempre es un gusto poder platicar contigo. Mantengámonos en contacto. Claro que sí, muchísimas gracias, y en verdad agradezco que no dejen el tema educativo, que se tiene que hacer la presión social para que esta emergencia se pueda resolver, porque de lo contrario las consecuencias van a ser muy, muy dolorosas para todos como sociedad. Es que tiene que ser una de las prioridades. Abrazo fuerte para ti, Marco. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa. Gracias. Volvemos con más.